Los deseos por verse bien pueden llevar a algo que hoy es común, pero hace relativamente pocos años era impensado: modificar nuestro cuerpo a través de una cirugía plástica. A pesar de que esto hoy es moneda corriente, debemos preguntarnos: ¿hasta dónde llega el derecho a cambiar nuestro cuerpo? ¿Acaso es una traición a la creación divina? ¿Qué pasa cuando una operación puede definir tu dignidad, tu autoestima o incluso la posibilidad de casarte? De este tema vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsic. Mi nombre es Jonathan Berimi, les agradecemos por estar ahí como siempre, gracias por apoyarnos, por continuar escuchando los episodios que A pesar de la falta de continuidad, pero acá estamos. sí, siempre prometemos continuidad y esta vez estamos fallando bastante. Bueno, hemos tenido excusas importantes. Telefe, sorpresa. Sí, sí, también. Así que, pero bueno, Bellota Shem, vamos a darle fuerza, continuidad y estamos ante un tema muy interesante, muy complejo, porque es hoy día moneda corriente y depende que conozcamos la opinión alágica al respecto para ver cómo podemos aplicarlo o no en nuestra vida y cómo es nuestra forma de encararlo. Aparte, lo que tiene interesante, creo que es uno de esos temas en los cuales la raíz, como siempre a nivel alágico, la tenemos que buscar en los libros que fueron escritos hace cientos de años. Sin embargo, es una pregunta relativamente reciente, ¿sí? Porque esto no es algo que estaba tan en boga hace tantos años, ¿sí? Nos tenemos hace 60, 70 años es que comenzó todo esto. Pero bueno, solamente eso, vamos a hablar de la raíz. Eso es interesante, porque si uno, si yo voy a curiosear ver el tema de cuándo empezó esto, la cirugía estética. Y sí me sorprendí con lo que llegué de antigüedad. Uno pensará, bueno, no sé, y hablar siglo XXI ya hasta sabemos que seguro, pero siglo XX, siglo XIX, ¿cuándo empezó? Hay registros, no sé si hasta ver algo del tema, registros de cirugías estéticas documentadas en el año 2600 antes de la era común. Vi que algo de los egipcios, ¿no? Eso después del 2000. Ah, Ahora, bien. 600 años antes de eso, en India. En India parece que la costumbre era la gente que robaba o que cometía adulterio, la forma de condena era cortarles la nariz. Ah, O mira, sea, lo dejaban con 2 huecos en la cara y como era forma de quedar expuesto. expuestos y sí, condenados de por vida. Entonces la gente en su búsqueda de reincorporación desarrollaron Wow. una cirugía estética para reconstruir la nariz. Estamos hablando de una medicina de súper avanzada para la época, donde Sí, igual lo creo que quedáramos. Lo pasábamos desapercibido. Quiero. iban a terminar desfilando en alguna pasarela. Pero realmente era súper complejo, agarraban injertos de piel y reconstruían con ciertos materiales para que la nariz quede. Estamos hablando de 2000, o sea, 2600 años, a la era común, casi 5000 años. O sea, estamos en la época de Noah y ya hay documentación de la reconstrucción de nariz, la que se usa de Egipto también. Implantes de piel son esos de Egipto, hace 2000 años antes de la era común, o sea, hace 4000. Escúchame, 4000 años de historia de la cirugía y el mundo judío se acordó en el siglo XX de tratar el tema. ¿Qué fue lo que pasó acá? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es, obviamente, cuál sería el aspecto alágico, cuál sería la gran pregunta, ¿por qué estaría prohibido? Obviamente tiene que ver con la cuestión de dañarse, ¿sí? Si uno se está dañando el cuerpo, y si eso sería válido, a pesar de que estoy haciendo un daño, esto me permite, de todas maneras, o me habilita a mejorar mi imagen. Y además hay algo que tiene que ver un poco con la cuestión de la vanidad, ¿sí? Eso sobre todo relacionado con los hombres más que las mujeres, ¿no? También, sí, sí, tal cual. ¿Cuál es el objetivo que uno persigue con lo que está haciendo? Sobre eso hay 2 provisiones más, que ya que las mencionaste, vamos a mencionarlas todas, que está la provisión de lo que es pikuach nefesh, o sea, si algo que te va a provocar un peligro de la vida, ya ni hablar. Después está el concepto de el permiso de curar, porque Dios le dio al doctor permiso de curar. La pregunta es, ¿le dio permiso de De mejorar poder mano para meter mano tal cual? De bueno, déjame que yo me ocupe. claro. Y el tercer problema sería costumbres de hombres y de mujeres, porque la Torá siempre es muy clara en separar que lo que es costumbre de hombres se mantenga en los hombres y lo de mujeres de mujeres. Por ejemplo, la vestimenta, por ejemplo, si la costumbre del mundo es que la mujer use pollera, el hombre no tiene que usar pollera. Eso es la prohibición. Sí. No aplica para Escocia, sí, de falda también, no aplica para Escocia y lugares que sí, porque justamente esa ley puntualmente depende mucho del contexto y de la costumbre. Ahora, es interesante, como dijimos, 4000 años de historia de la cirugía y aparentemente ninguna cita rabínica al respecto. Y la respuesta me parece a mí la más clara es que hasta el siglo, o sea, hasta 1850, hacer una cirugía era, no había estadística exacta, pues hablando de un 90% de probabilidad de Inmigraciones, te llama. euro. O sea, no conocía el concepto del lavado de manos. O sea, el lavado de manos empieza a ir, no se conocían lo que eran las infecciones, las bacterias, los microorganismos. Entonces,
o una operación, entrar al quirófano, era lo más probable es que la persona no salga de ahí. Claro, con lo cual la razón era simplemente para peligro de vida, si no, Si ya es peligro de vida, no hay que ni que preguntar. O sea, podíamos preguntar incluso por una operación que ya no sea estética. ¿Hace falta o no hace falta? Si es tanto el riesgo de muerte, tiene que ser que muera más, mucho más grave la enfermedad y más inminente que la operación que le va a traer la muerte. Y ahí buscando, ¿sabes cuál fue encontraste la primera fuente rabínica al respecto? Yo tengo una bastante antigua, y que la primera es viene de la dinastía de Sojachov, la dinastía jasídica de la Goen Ezer. Tenemos acá, somos vecinos justamente de la central mundial de Sojachov, y el Rab Abraham Bushstein de Sojachov justamente le preguntaron por operar a un niño que había crecido con un defecto en los pies, estaban los pies torcidos y querían enderezarlos. El Rab de Sojachov, estamos hablando él muere en el 1920, me parece, estamos hablando que esta respuesta habrá sido de 1880, 1870, donde ya había métodos de asépticos, ¿viste? De evitar infecciones, pero incluso ahí debía ser todavía problemático, y el Rab dice que no lo operen, déjenlo torcido, pero no vamos a tener, seguramente lo que Yarrab estaba tomando en cuenta es el peligro de vida que ello implicaba. hablemos un poco de las fuentes. Obviamente no vamos a encontrar una parte del Talmud en la cual se refiere a cirugías estéticas, pero sí hay algo que, algunas menciones que son interesantes para ver donde tal vez hay casos relacionados. Por ejemplo, hay un caso en Baba Kama. ¿Baba Kama es? Sí. Rav Hizda, Sadik, ¿cuál caso, verdad? Sí, ¿no? que la Gemara está discutiendo respecto del Bal Tashhit, si uno puede o no, o sea, la prohibición de echar a perder cosas Derroche. del derroche, sí. Y ahí discuten, por ejemplo, de una túnica, si se puede romper o no las ropas o no. Y cuenta el Talmud que Rav Hizda, uno de los sabios del Talmud, se levantaba la túnica cuando tenía que pasar por un lugar de espinas. Entonces preguntan por qué, porque se iba a romper la ropa. Entonces pregunta Gemara, bueno, pero te está lastimando. La respuesta es, la piel se cura, la ropa no. Entonces ahí luego es una situación, se está lastimando, está causando daño en su cuerpo, pero vemos que cuando es por algún bien o por algún beneficio para la persona, estaría permitido. Sí, o sea que el daño en pos de un objetivo tiene un permiso. O sea, el cuerpo es vamos a introducirlo. El cuerpo es cuerpo sagrado. Uno tiene que cuidarlo, respetarlo, protegerlo y todo lo que uno puede hacer para que el cuerpo se mantenga bien. Ahora, la conclusión de ahí, que después la trae mismo Tosfot, ahí creo que es en Baba Kama también, Tosfot, creo que es Dafe, la hoja 91, 91, tal cual 91, donde habla del tema del concepto del daño, y Tosfot lo que termina concluyendo es que es verdad que el daño está mal, pero daño en función de otra cosa ya no es un daño. Y eso es muy importante, eso va a ser clave para poder entender un poco el desarrollo alágico en este tema. Hay otra parte del Talmud donde eh, varias veces en realidad el Talmud menciona que era común sacarse sangre. Así que Akitzat Dam, como sacarse de sangre, era algo positivo, es una manera de curación. Había una teoría de que era así, tal cual. Ajá. Sí. El Talmud discute ahí, corregime, creo que el término son las sanguijuelas, ¿no? Los que chupan la sangre. Entonces, ahí el Talmud discute en otro tema, que esto que es en Sanedrín, si una persona le puede poner sanguijuelas al padre. ¿Por qué? Porque hay una prohibición de uno de lastimar a su padre, de golpear y de lastimar, y además grave, me decía a su padre sacarle sangre y demás. Pero por otra parte, esto es algo beneficioso para el padre. Entonces Elemento curativo. el Talmud discute, bueno, en una situación así, ¿estaría permitido o prohibido? Y ahí deducen, toda la pregunta en el Talmud es respecto del padre, porque es obvio que para la persona misma se puede, ¿sí? A pesar de que técnicamente, evidentemente debe ser algo doloroso, pero por cuanto que es mejor para la persona, es obvio que estaría permitido y ni siquiera hay pregunta. O sea que está en duda la prohibición de lastimar al padre, pero seguro que lastimarse uno mismo está a mitad de ese en pos de un fin mayor, de un fin altruista. Sí. Y hay otra fuente, que es una Mishnah en Bejorot, que cuenta un caso de que un niño nació con 6 dedos y la Mishnah dice que lo amputaron, ¿sí? Entonces vemos ahí que, evidentemente, por una cuestión estética y tal vez social y demás, en realidad ya nos vamos a meter un poquito más en eso, el Talmud lo trae como en una Mishnah. O sea, es algo aceptado. O sea, ocurrió este caso de que un niño nació con 6 dedos y lo amputaron, ¿sí? Tal cual. Creo que no tengo ninguna fuente del Talmud. Ya estamos. Saltamos a los Rillani, me parece. Sí, dale. Bueno, entonces el Rambam, sí, bueno, vamos pasando a una cuestión de evolución. Sí, cronológicamente. Teníamos entonces, en la Torá está prohibido dañar a otra persona. ¿Sí? Y también el Talmud dice que también está prohibido dañarse a uno mismo.
De todas maneras, vemos que hay distintos casos en los cuales el Talmud entiende que cuando una persona se daña a sí mismo para un beneficio personal, estaría permitido. Los 3 casos que trajimos, el tema de la ropa, el tema del dedo y el tema de las sanguijuelas, ¿sí? Muy bien. Entonces, un segundo, acá tengo el halajá. Claro, hay una discusión respecto de si hay lo que se puede decir, un diuk, una inferencia. Sí. El Rambam Maimónides, cuando tiene que discutir respecto de la prohibición de dañar a otra persona, da a entender que no puedo dañar a otra persona o no se puede dañar a uno mismo con malicia, ¿sí? Es decir, cuando tengo una intención de dañar al otro, esa sería la prohibición. Ahora, de manera que no es intencional, obviamente que habrá que disculparlo lo que fuera, pero hay muchos que hacen una inferencia y dicen, no solamente eso, sino que cuando hay un beneficio, también estaría permitido, ¿sí? Entonces ahí tenemos un primer indicio alágico de que dañarse a uno cuando no tengo una intención de hacerme un daño, estaría permitido. Ahora, recordemos, porque ahora, si no me equivoco, vamos a tener que hacer un salto temporal enorme. Recordemos lo que hablamos al principio, que la pregunta, cuando los dictaminadores alágicos empiezan a responder respecto de cirugías estéticas, tuvo que pasar muchísimo tiempo, porque como mencionabas, no era una opción o no estaba tan a mano esta situación y en O sea, no era una pregunta que llegaba todos los días, ¿sí? Por eso saltamos ya al siglo XIX, donde aparece la pregunta que mencionamos al rey de Sójacho, y lo que dijimos que prohibió operar al niño, porque todavía estamos en esa etapa de cirugías peligrosísimas, y ahí sí llegamos al siglo XX. El siglo XX fue el boom de la cirugía estética en el mundo. Primero, como ya estaba la asepsia, o sea, que se podía operar sin riesgo, estaba la anestesia también, que tampoco había anestesia antes, entonces toda operación era realmente un sufrimiento terrible. la morfina. Sí, ni eso todavía, era antes todavía. Y bueno, el siglo XX empieza con la Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras, guerra terrible para la humanidad, millones de muertos, y entonces la gente amputados, deformados, quemados. Entonces ahí se empezó a desarrollar muchísimo la cirugía estética. Con la Segunda Guerra Mundial se le da otro gran impulso, y así es que llegamos a 1961, donde ya se había hecho de la cirugía estética algo súper difundido. Llega la pregunta lógica. Ahora seguimos con el tema de la cirugía estética. Pero, porque lo importante es, la cirugía estética, como decía recién Johnny, el tema de las guerras tiene que ver con la reinserción social. La gente vuelve, o sea, las personas volvían de la guerra con lastimados, amputados, deformados, etcétera, etcétera. Y bueno, vuelven a su ámbito natural, un montón de gente dañada y hubo un montón de avances médicos en esas épocas. Sí, reconstrucciones maxilofaciales, injertos de piel, quemaduras, un montón de desarrollo, y justamente hicieron que eso se empiece, lamentablemente, que fue por la guerra, pero muchas veces son impulsores, como la Sí. guerra espacial, la guerra son impulsores de desarrollo, de tecnología, de inventos. Bueno, y así llegamos a 1961, donde había un rabino trabajando en Estados Unidos, Immanuel Jakubowicz, que después terminó siendo el gran rabino del Commonwealth británico. Bueno, el anterior a la tienda de Robert Tax. Sí, tal cual. Justo la tierra de Rav Sachs fue, de hecho, fue el primero a ser nombrado Lord. O sea, que Rav Sachs fue el segundo en ser nombrado Lord. Y él empezó justamente a dedicarse al tema ético, judaísmo y ética. De hecho, su tesis de doctorado fue justamente eso, la ética médica judía, y por eso se convirtió en una especie de eminencia, porque pocos se han dedicado a desarrollarlo. En 1959 emite o sea, publica el doctorado, y en el 61 llama a un congreso, decir, bueno, señores, pongámonos de acuerdo a ver qué está pasando. Tenemos que llegar a un consenso de ver qué decide el mundo judío con respecto a la cirugía estética, y él planteó 4 puntos que le parecían que eran los más importantes de analizar. Uno es, estamos mejorando lo que Dios hizo, o sea, Dios nos mandó algo, Dios te dijo, no sé, tu nariz tiene que medir tanto, vos decís, "No, yo quiero más chiquita". O así con cualquiera de los ejemplos de cirugía estética. O sea, estamos con una especie de oposición a Dios. Ese fue el primer planteo que él hizo. El segundo fue los riesgos potenciales para la vida asociados con la cirugía, porque si bien los riesgos bajaron mucho, no deja de ser riesgoso. O sea, una persona va a quirófano, un riesgo toma. Tercer punto puso de el daño corporal, que es lo que vinimos hablando antes, el concepto de la jabalat, autoflagelación o flagelación a través de otros, pero dañar el cuerpo. Y el cuarto punto, que fue el central de este congreso que analizaron, fue la crítica moral al tema de la arrogancia, especialmente en hombres. Bueno, ¿por qué lo haces? Claro, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás persiguiendo cuando haces la operación? Bueno, después del congreso llegó a una especie de conclusión, donde lo que sea motivado por orgullo y arrogancia, por hacerlo por ya no una necesidad, sino
algo que está por fuera de lo que uno necesita, ya sea psicológico, físico, social, está prohibido. Pero cuando la cirugía se hace necesaria, ya sea médicamente necesaria, pues está reconstruyendo una parte que el cuerpo para algo le necesita, o sea, como decir reconstruir un dedo. Está bien que aparentemente sea estético, pero también tiene una función, o sea, te va a permitir cierta vitalidad mayor, no hay ningún problema. Lo mismo cuando te termina dando facilitando la vida, por ejemplo, ayudándote a cujar la pareja, porque sentís que ese defecto te va a imposibilitar conseguir pareja, o para el matrimonio, de repente una persona descubre un defecto, le surge un defecto y eso le causa un rechazo a su pareja, también puede tratarlo para mejorarlo. Y la última es para insertarse en la sociedad o el tema parnasá, lo que es ganarse el sustento. Así que esa fue la primera conclusión del Congreso en 1961, pero después tenemos muchas respuestas más. Lo que tiene de novedoso es, lo vimos en su momento cuando hablamos del tema del aborto, que es, vemos que muchas veces en los casos tal vez del Talmud o los poskim, los dictaminadores alégicos anteriores no se referían tanto a la cuestión social, emocional, etcétera, etcétera. Vemos que, no sé si por una cuestión de que en esa época se reprimió o lo que fuera, pero vemos que los dictaminadores alégicos más cercanos a nuestra época lo consideran, lo ponen sobre la mesa casi como un tema de salud, ¿sí? Si te afecta socialmente, y esto es interesante, a ver, porque hablando alguna vez, bueno, pero entonces la persona va a mentir y dice que le afecta socialmente. Esto es muy simple. La persona que pregunta a un rabino es porque le interesa lo que opina, porque nada le impide a alguien ir, sacar un turno con cirujano y realizarse la operación. Entonces, obviamente que tiene que ver mucho con lo que cada persona esté viendo. Para una persona puede decir, bueno, al final es una pavada, que se operó la nariz simplemente porque no le gustaba, y para otra persona uno nunca sabe cuánto está sufriendo por esa cuestión o no. Entonces lo que hace el Rab Jakubowicz es plantear esto como una necesidad médica y una razón por la cual estaría permitido, ¿sí? Tal cual. Llevar lo anímico también y lo emocional al punto de lo médico. 3 años más tarde, en 1964, que aparentemente vamos a hablar bastante del año 64, evidentemente, a medida que uno va viendo la evolución de las respuestas, las preguntas que llevan, uno se da cuenta de, bueno, ya claramente en los 60 hubo una explosión de las cirugías estéticas y llegaban cada vez más preguntas. Llega una pregunta que es utilizada como base para la mayoría de los comentaristas alágicos sobre este tema, porque es una pregunta puntual de un caso específico estético. Le llegó al Helkat Yaakov, Mordechai y Jacob Breish, y le preguntaron por una cirugía estética para una chica de nariz. Le costaba mucho conseguir pareja y le preguntó si esta chica se podía operar la nariz porque le complicaba mucho la cuestión de Shidduchim. Sí, ella sentía que era un impedimento. Claro. Y así fue. Bueno, Ahí, bueno, obviamente, lo primero que se termina descartando es la peligrosidad de la cirugía. Ya, evidentemente, para los años 60, una cirugía de nariz era algo que la persona no corría un peligro, era algo bastante estandarizado. Claramente, es como que se descarta. Y hoy en día, me parece que para las cuestiones estéticas, no sé si hay que tenerlo todo en cuenta. Es más, muchos me decían que es más peligroso la anestesia que la cirugía misma. sí, tal cual. Pero incluso así, la anestesia usada en estas operaciones son anestesias cortas, que tampoco son tan riesgosas de llevarte quizás a un posible coma o problema neurológico. Y más todavía tomando en cuenta que existe algo que se llama, también es un concepto que hay que introducir, es un concepto legal, se llama Shomer P'taim Hashem. Es verdad que uno puede ponerse en riesgo, pero hay ciertos niveles de riesgo que son comunes. Claro, que si es un nivel de riesgo común, no se llama que me estoy em, sacrificando. O sea, cruzar la calle es un riesgo, porque puede haber el semáforo andar mal, o no ver quién viene, o el hombre si estaba borracho, pero son riesgos que son normales y que toda persona suele asumir en su vida. Entonces, la operación, consiguiendo la asepsia, los antibióticos, la cirugía, la anestesia correcta y bien dosificada, se terminó convirtiendo en un riesgo completamente normal. Y si es un riesgo normal, ya no es un peligro. Claro. Entonces, el Helkat Yaakov, este raro que le preguntaron sobre la cirugía estética de nariz de la chica, trajo todas las partes del Talmud que nosotros mencionamos al principio y trajo una más que también es bastante decisiva para esta cuestión, que es en Shabbat hay una discusión sobre, aparentemente eran unas costras en la cara, si una persona se podía quitar unas costras de la cara o no, ¿sí? Y la Gemara, el Talmud responde ahí que solamente se puede si es algo que genera dolor, pero no algo por apariencia.
Tosafot, que es uno de los nuevos comentaristas principales, dicen, todo esto de considerar apariencia, la apariencia no es un dolor, es siempre y cuando la persona puede salir a la calle, porque si a tal punto la cuestión de la apariencia lo afecta, que no sale a la calle, o lo afecta a una cuestión social, no hay mayor dolor que ese. Entonces vemos que en el Talmud ahí conectan un poco la cuestión emocional con dolor físico. Y por cuanto que el permiso es a través del dolor, si la cuestión emocional te genera dolor, evidentemente vas a tener permitido, en este caso, arrancarse las costras de la cara. Y el Helkat Yaakov lo trae como base para su argumento para decir que sí, le permite a la chica operarse la nariz por la cuestión de pareja. O sea que es súper avanzado Tosafot en el año 1200, hablando ya de la psicología humana y cómo la percepción de los demás de uno va a terminar afectando tu vida, tu perjuicio emocional afecta tu vida física normal y que tienes el permiso para modificarlo. Ese mismo año también le llega una pregunta a Ramoshe Feinstein. Ah, justo en 1964 también. 64 también. Sí, Robert Feinstein, por- Ramoshe Feinstein, nosotros le hemos mencionado varias veces, era la máxima autoridad alágica, legal del mundo judío en Estados Unidos. De hecho, muchas veces dicen que la creación de posguerra del mundo de Torah en Estados Unidos tuvo dos grandes pilares. La parte de Yeshiva y de centros de estudio fue por Rabbaron Kotler, y la parte alágica y las preguntas de, bueno, la cuestión legal, ¿qué hacemos? ¿Qué sí, qué no? Era Ramoshe Feinstein, ¿sí? Esos dos grandes pilares de... muere en la década del 80, pero hasta ese momento fue el gran líder, el gran legislador del mundo judío Sí. norteamericano, pero de ahí para el mundo entero. Recibía preguntas del mundo entero, fue único. Él fue el que hizo esta inferencia del Rambam, que yo les mencionaba antes. Esto de que aparentemente solamente está prohibido el tema del golpe cuando es con malicia, cuando es intención de dañar. Cuando tiene un beneficio, se va a poder. Les llegó una pregunta similar respecto a una cirugía estética y él termina permitiendo. ¿Me estoy olvidando algo o no? No, también estamos hablando siempre de mujeres, hay que aclarar eso. Claro. Es importante saber que ambas preguntas fueron mujeres que tenían esta situación y consultaban. No aplicaron la respuesta, o sea, ni las mujeres, o sea, ni la pregunta venía de parte de hombres, ni los rabinos cuando respondieron que sí estaba permitido, y lo hicieron extensivo también a los hombres por el momento. Vamos a seguir avanzando. Sí. Y ese mismo año, también en el 64, recuerden, está el Helkat Yaakov en el 64, Ramoshe Feinstein en el 64. Y una tercera pregunta que llega a Ram Menachem Klein, también en el 64, que, insisto, evidentemente habrá sido un año espectacular para ser cirujano estético, le llega una pregunta a un hombre. Y acá viene un quiebre, porque yo entiendo que puede sonar un poco no aplicado a nuestra generación, lo que fuera, pero había una... Hoy en día, bueno, está más permitido, ya vamos a ver un poco más adelante, pero evidentemente había una clara diferencia, al menos en los años 60, respecto del interés estético que estaba esperado o aceptable para un hombre y el interés estético para una mujer. Con lo cual, una pregunta puramente estética para un hombre tiene mucho más para prohibir. Lo hemos hablado en su momento de las leyes, esto de no vestirse como mujer y no tener actitudes que en el momento son propias de una mujer. Entonces, la cuestión de preocuparse más por la estética, no sé, el maquillaje, también llegan preguntas de los aritos, etcétera, etcétera. Hemos hecho ya un episodio respecto de aritos Sí. y demás, que lo pueden buscar ahí en la biblioteca. Entonces llegó una pregunta para una cirugía estética para un hombre. Y acá viene la distinción. Él dice, si es algo meramente estético, lo que hablamos antes, si es algo meramente estético estaría prohibido para el hombre. Pero si tiene algún defecto, ¿sí? Que también esto al popularizarse las cirugías estéticas, muchas cuestiones de defectos o malformaciones, etcétera, estaba mucho más aceptado. Entonces, si tiene algún defecto o algún problema social que le genera la cuestión estética, está ya permitido. Y él menciona esto que yo le dije antes, bueno, tiene que ver, depende de la honestidad intelectual del paciente. ¿Sí? O sea, uno no podía salir de la oficina del Rav Klein y decir, bueno, el rabino permite a los hombres operarse. No. Cada uno tiene que ser lo suficientemente honesto como para decir, mira, esto la verdad que me genera una situación complicada socialmente, etcétera, etcétera. En ese caso, se inclinaría para permitir. Todo esto no es alajá práctica, cada uno le pregunta a su rabino, por favor. No nos vamos a hacer cargo de la... Sí. Yo escuché que permitían, ¿sí? Entonces, pero bueno, tenemos una fuente en donde incluso para un hombre estaba permitida una cirugía estética en cuestiones emocionales, por así decirlo, ¿sí? Claro. Muy bien. Y llegamos al Sister Eliezer, Un segundo. o antes.
Sí, bueno, podemos pasar el Dale. serie ese, dale. Bueno, entonces el Tzitz Eliezer fue el rabino del hospital Shaare Zedek de Jerusalén. También lo hemos mencionado varias veces en este programa. También tiene o sea, le llegaban consultas médicas al ser rabino de un hospital, recibía preguntas de muchas áreas y muchas especialidades, entonces compiló todo en un gran en enciclopedia lágica que él armó. Se llama Tzitz Eliezer, eso en realidad se llamaba Rav Eliezer Waldenberg. Tzitz Eliezer es el nombre del libro. El nombre del libro, tal cual. Y él justamente hace separación. Dice, mira, el Dios permitió al doctor hay un permiso de Dios de intervenir en el cuerpo humano como doctores, siempre que uno sepa lo que está haciendo, Sí. para curar el cuerpo. Pero estética no es medicina. Esa fue la gran diferencia que él plantea en su carta. Entonces, un médico está pensado en tratar enfermedad o tratar dolor, pero no en venir a achicar una nariz porque te molesta que tenga medio centímetro más de lo que consideras que es correcto. Hashem hizo al hombre a su imagen y lo que uno tiene que hacer es no interferir en la parte estética. Igualmente deja abierta la puerta cuando es un tema muy traumático Sí. o muy complejo a nivel personal, que uno puede, ahí sí, pasa del cajón de la belleza al cajón de la salud, de la estética a la salud, y ahí sí termina permitiendo. Es interesante que este rabino del Tzitz Eliezer, que lo hemos mencionado varias veces, en general tenía fama de ser bastante permisivo en cuestiones médicas. Es decir, en este caso él está adoptando la postura más prohibitiva, porque él básicamente dice, está mal cambiar la imagen y solamente encontrando algún permiso medio que pueda conectar realmente con la salud, va a estar permitido. Este es el mismo rabino que era en el mundo, por ejemplo, en el mundo del aborto, es el, por así decirlo, el más permisivo, el que amplía mucho más el espectro, que considera la cuestión emocional de la mujer, la cuestión psicológica, etcétera, para, en todo caso, permitir un aborto. Entonces, es interesante porque él lo mira desde otra óptica, como que el planteo no va desde lastimarse o no lastimarse. Más allá de eso, dejamos eso de lado, acá hay una prohibición de un médico que meta mano en un paciente, a menos que sea pura y exclusivamente por una cuestión de salud. Y hay una respuesta más que es la Rosh Hashanah Derbach, que es la postura más intermedia, pero también contempla algo muy parecido. Si va a causar un problema social o de aceptación emocional o ni hablar si familiar o laboral, que está permitida la cirugía y si no, no se permite. O sea, si es puramente estética, no se permite. Ahora bien, bueno, vamos a plantear los temas lo que todos ustedes querían escuchar desde el principio. Vamos a casos prácticos. Supongamos, empecemos de a poco. Algo que está muy de moda en el mundo masculino, un implante de cabello. Que ha llegado la pregunta, en realidad, Preguntaron también antes de empezar el episodio, llegó esta pregunta también. Implantes de cabello. ¿cuál es el problema con el implante de cabello? Bueno, tendríamos, según lo que acabamos de ver, algunas aristas. El primero, Luego por todas. claro, Peligro de vida no hay. no hay. Ya descartamos con las cirugías peligro de vida. Lastimarse, sí hay lastimarse, pero está en modo de algoritmo, o sea, tenemos el permiso de hacerlo un poco. Sí. Después tenemos, Bueno, la pregunta es, ¿por qué quiere hacerlo la persona? Y acá empieza. ¿Por qué uno lo quiere hacer? ¿Por una cuestión estética o por una cuestión de que realmente le genera una vergüenza o lo que fuera, una cuestión de autoestima o emocional? sí, o laboral también puede ser. Laboral también puede ser. La falta de cabello lo hace aparentar más anciano de lo que es, y eso hace que, bueno, no sé, se trabaja de profesor de actor, sí, actor, a veces, no sé, guardavidas, y hace falta que se parezca a uno para cada día, no, quizás, bueno, o trabaja con juventud, y si la distancia aparente es mayor, claro, también le causa un rechazo de la gente y quizás no tiene tanta efectividad. Y ahora, lo que tiene justo en este caso del implante de cabello, tiene un problema, eh, se suma un problema que en realidad no está en el resto, que es, tiene que ver con los tefilín, Tal cual. que hay que, Va a provocar, hacerse el implante va a provocar anular una mitzvah de la Torah. exacto. Porque hay una mitzvah de la Torah que todo hombre se ponga el tefilín de la mano y de la cabeza todos los días. Y una vez que uno hace esta operación, parte del postoperatorio es, creo que son 7 días en total, o no sé cuántos son, creo que son 7 días que como que brotan los primeros cabellos que salen. Sí, no se puede tocar. No se puede tocar, apoyar nada en la cabeza, pero tiene que dormir sentado y obviamente ni hablar ponerse el tefilín a la media, o sea que tiene que anular una mitzvah de la Torah, ponerse solamente el tefilín del brazo. Y bueno, el dictamen alágico, yo he accedido a dictámenes alágicos en su momento, sería el que es ahora Rishon LeZion, el Rab David Yosef, Sí. y también se basa en un psac del padre de Rabbi Ovadia Yosef,
¿Qué permite? Porque justamente toma en cuenta el resto de factores de la necesidad laboral o social o emocional para hacerlo, y eso incluso permite, aparte de que salteamos todos los escollos que ya dijimos, incluso también el escollo del anular una mitzvah de la Torah, que es por este fin. Cada uno obviamente tiene que preguntar a su rabino porque recordemos, estas respuestas son para el caso en particular que le formuló la pregunta. Entonces cada uno tendrá que hacer la pregunta. Porque va a depender del contexto de cada uno, va a depender el trabajo de cada uno y un montón de situaciones ahí. Bueno, eh, cirugías estéticas en la mujer, evidentemente hay muchísimo más para permitir, ¿sí? De todo tipo. Sí, incluso las que sean solamente estéticas. O sea, no tengo más motivo que si estoy en, no sé, si se puede ser en una escala de linda del 8, quiero ser 9, Sí, también se podría, porque correcto. justamente se considera que la necesidad de la belleza en la mujer es una necesidad primaria. Entonces se le permite absolutamente todo, lo que es la cirugía estética. Y en hombres, habría que pensar que se puede solamente si hay un justificativo, como que sea la conclusión. Claro. Yo tengo un amigo que había hecho una pregunta, le hizo hace, Pero que la hizo hace 15 años. No, no se operó al final, porque dijeron que no. Hizo hace 15 años, así que no sé si hoy en día habrá cambiado algo que tiene que ver con la tecnología o lo que fuera. Él había preguntado algo que parecería bastante más simple, que era la cirugía de la vista, ¿sí? Hace 15 años de vuelta, yo no tengo conocimientos médicos si es que había más peligro en su momento que hoy, seguramente pero COVID. entonces la evaluación fue la cuestión del peligro, que no era tan simple, pero no era tan peligroso, y lo que le preguntaron es, bueno, para vos, ¿por qué querés hacerlo? Y no, porque una cuestión me da fía causar anteojos y demás, le había dicho. Entonces le dijeron, mejor no. O sea, mejor no en su momento, vuelta, en este caso en particular, es como si lo único argumento que tengo, me da fía causar anteojos, entonces es preferible no exponerse a una cirugía por eso. Pero bueno, hoy en día habrá muchos que se han operado la vista, está sumamente extendido eso. Así que, de vuelta, cada uno le preguntará al conocido. Esto es simplemente, como siempre decimos acá, en Fin Abierto lo que hacemos es abrir un poco el juego, entender de qué se basa, qué es lo que se está evaluando en cada uno de los casos y llegar a poder comprender un poquito más cuál es la discusión alérgica, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Estamos haciendo esto porque justamente abrimos el juego para que todos puedan participar y opinar, y de vuelta, cada uno consulte su caso particular, porque de vuelta, todos somos seres humanos distintos y cada uno tendría otra necesidad de hacer las cosas. Sí. Seguramente que hay cosas que están, creo que afuera de casi todos, porque es raro que una persona no se tenga operaciones, no sé, un hombre que se quiere, no sé, está empezando, no sé, hinchar los labios con el Botox, como que son cosas que es raro poder encontrar un justificativo social o de necesidad laboral para lograrlo. Y en la mujer quizás se permitiría. Entonces, de vuelta, cada uno consulte a sus rabinos para el caso de agradecer, a ver lo que sea para lo que tenga que tomar decisiones. Entendamos que como Dios creó el mundo, también tiene la finalidad de ser. Pero por otro lado, la famosa historia que no la dijimos al principio, porque está la historia de Rabbi Akiva, cuando lo consulta Turrus Rufus por el tema del Brit Milá, que Turrus Rufus le dice a Rabbi Akiva, escúcheme, Dios creó el mundo de una forma y ustedes se pueden lastimar al bebé para hacerlo a los 8 días, le cortan un pedacito para lastimarlo. Y Rabbi Akiva le dijo, ¿usted qué almorzó? Y le dice, almorzó granos de trigo. Y dice, no, me rompo los dientes y como granos de trigo. No, agarré el trigo, lo molí, hice harina y con eso hice un pan y eso comí. Entonces Rabbi Akiva dijo, también tenemos en nosotros, en ese aspecto, un rol de socios con Dios para la mejora del mundo. Ahora, no todo ya mejora, por eso es que hicimos este episodio. Y hay un versículo específico que dice abrir mil hay que hacerlo y ya no encontramos versículo de la cirugía estética todavía. Botox, por esto digo Botox en la... Bueno, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima en Final Abierto.